Páginas que la historia aborda con hilo de sangre, marcas imborrables que nos hablan de la lucha por la dignidad. Hoy viajamos a un pasado casi olvidado, a la Bogotá de los principios del siglo XX, para recordar que un día en el que el hilo y la aguja fueron la excusa para la masacre de las Sastres. En 1919, Colombia vivió una época de profundas desigualdades. El progreso era una promesa que rara vez llegaba a las manos de quienes lo construyen. En Bogotá, el gremio de sastres y artesanos vive un momento crítico. El presidente, Marco Fidel Suárez, ha tomado una decisión que los golpea en lo más profundo: la importación de uniformes y otros textiles de Estados Unidos para el centenario de la batalla de Boyacá. Era una afrenta para los sastres. Esa importación significaba la pérdida de cientos de empleos y el desprecio a su labor. Ellos tenían la capacidad, el material y la necesidad de trabajar. Artesanos, liderados por figuras como Rafael Vega, se organizaron. La indignación se convirtió en un grito de protesta. No querían un favor, querían el derecho a trabajar, el derecho a vestir a su propio país. Así, convocaron una marcha pacífica y masiva para el 16 de marzo. Domingo, 16 de marzo de 1919, unos 4.000 sastres y artesanos marchan en la Plaza de los Mártires hacia la Plaza Bolívar. La protesta es numerosa y su mensaje claro. Al llegar a la plaza, se enfrentaron al batallón guardián presidencial que custodiaba el palacio. Las manifestaciones querían una respuesta del presidente, pero el silencio y la tensión crecían. Llovía, el ánimo se caldeó. Los reportes de la época, a menudo sesgados, señalaban que algunos manifestantes lanzaron piedras a los soldados. Y entonces, lo impensable sucedió. El batallón guardián presidencial abrió fuego. No disparos al aire, disparos directos contra la multitud desarmada. La Plaza de Bolívar se convirtió en un campo de batalla. En cuestión de minutos, el clamor de la protesta se conformó en un lamento por los caídos. Entre los muertos estaban Gabriel Chávez, un joven sastre. Su muerte y la de sus compañeros no solo fue una tragedia individual, sino un símbolo de brutalidad de la represión estatal contra los trabajadores. El gobierno de la época intentó justificar la masacre, pero el pueblo no olvidó. La masacre de los sastres de 1919 no fue un hecho aislado, es el punto de inflexión que encendió la mecha del descontento social en Colombia. Este evento se mostró que la lucha por los derechos de los trabajadores en Colombia no sería fácil. El sacrificio de los sastres y el artesano fue la chispa que aceleró la organización de sindicatos y el surgimiento de la Partida Socialista Colombiana, que fue fundado solo 2 meses después. El 16 de marzo de 1919, alrededor de 4.000 sastres y artesanos de Bogotá protestaron contra la compra de uniformes militares en Estados Unidos, exigiendo que se produjeran en Colombia y apoyando a la industria local. Aunque el gobierno revocó la compra un día antes, los organizadores no se enteraron y la marcha continuó. El batallón guardia presidencial reprimió la manifestación bajo el mando del general de Pedro Sicar Briceño. La acción dejó al menos 10 muertos, 15 heridos y 300 detenidos. El gobierno alegó que se disparó al aire, pero esta versión fue cuestionada. Las consecuencias de esta masacre fue que la masacre evidenció la disposición del Estado a usar la violencia contra los trabajadores y las protestas sociales. También generó temor entre los movimientos obreros y se registraron más de 500 huelgas en los años siguientes. Impulsó la organización del movimiento obrero, como la fundación del Partido Socialista en Bogotá. Políticamente afectó al gobierno de Marco Fidel Suárez, quien renunció en 1921. La situación económica en Colombia en ese momento era un modelo económico dependiente. Colombia está en plena inserción en el modelo agroexportador, especialmente con el café como producto de exportación. La economía dependía de la demanda internacional. La industrialización incipiente en las ciudades empezaba a desarrollar talleres y pequeñas industrias, pero todavía predominaban oficios artesanales, como la sastrería. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 1918, los precios de los productos básicos tuvieron una inflación, literalmente subieron.
Pero el problema de eso es que los salarios de los trabajadores se mantuvieron bajos. Esto generó un fuerte descontento social, porque entre más caros los productos, el salario seguía igual. Entonces ya un salario ya no daba para comprar lo que ellos necesitaban. La condición de los trabajadores en esos tiempos eran jornadas largas de trabajo y, como ya lo había dicho anteriormente, mal remuneradas, escasa seguridad social y alta dependencia de pequeños talleres artesanales frente al avance de fábricas de textil. Tuvieron el sentimiento de desplazado laboral por la competencia industrial. Hablando del contrato de los uniformes, para la gran celebración del centenario de la batalla de Boyacá, el gobierno mandó confeccionar miles de uniformes para el ejército y los sastres bogotanos esperaban que ese contrato fuera para ellos. Pues era una oportunidad económica enorme y en un oficio que ya estaba golpeado por la competencia industrial y la carestía de la época. Pero sin embargo el gobierno prefirió contratar a empresas extranjeras y a fábricas industriales, dejando por fuera a los sastres artesanales. La protesta fue reprimida violentamente por la fuerza pública. Hubo varios muertos y heridos, lo que transformó la inconformidad económica en un episodio de lucha social, recordado como la masacre de los sastres. En el contexto económico, pues esto representa el choque entre la economía artesanal, sastres, y la incipiente industrialización que favorecía las fábricas. Refleja como el Estado y la élite económica de la época apoyaban la importación y la industria, dejando a los artesanos sin protección, pues fue una señal temprana del descontento obrero en Colombia que crecía en las décadas siguientes. Esto muchas veces es un conflicto porque muchas veces se prefieren marcas o empresas extranjeras que las propias colombianas, y muchas veces no vemos el esfuerzo que la gente colombiana tiene para hacer impulsar esas marcas o esas empresas. Y en ese entonces, pues ya que había más competencia y los recursos eran mucho más bajos, se volvió una batalla como completamente mala. El contexto social de la masacre estaba marcado por una profunda desigualdad y una creciente criminalidad en las grandes ciudades colombianas. Cali, en particular, experimentaba un auge de la violencia relacionada con el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales. A menudo, la población civil, especialmente de los barrios de bajos ingresos, era vista con sospechas por las fuerzas de seguridad, lo que llevaba a detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. La desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones estatales era alta, y los derechos humanos de las personas más vulnerables eran con frecuencia ignorados. La masacre evidenció la fragilidad del tejido social y la facilidad con la que la violencia estatal podía ejercerse sobre la población. El contexto político de la época se caracterizaba por la intensificación del conflicto armado interno. El gobierno colombiano estaba en una guerra frontal con las guerrillas y los cárteles de la droga. La doctrina de seguridad nacional predominaba, lo que justificaba el uso de la fuerza militar y policial para combatir a los enemigos internos. Este enfoque militarista permitió que las fuerzas de seguridad actuaran con impunidad, a menudo sin distinguir entre combatientes y civiles. La masacre de los sastres fue un claro ejemplo de que la represión estatal y de la falta de un control efectivo sobre las operaciones de seguridad, lo que permitía que se cometieran graves violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo y el crimen. La impunidad que siguió el evento fortaleció la percepción de que el Estado no era capaz o no estaba interesado en proteger a sus ciudadanos de los excesos de sus propias fuerzas. La reflexión que nos deja la masacre de los sastres muestra cómo la injusticia y la violencia pueden silenciar temporalmente a quienes luchan por sus derechos, pero también evidencia la fuerza y la resiliencia del pueblo trabajador. A pesar de la represión, los sastres y artesanos dejaron un legado de organización y conciencia social, que inspiró la defensa de los derechos laborales y la búsqueda de equidad en Colombia. Este evento nos recuerda que la lucha por la justicia requiere valentía y que los actos de represión no pueden apagar la voz de quienes buscan un cambio legítimo y necesario.